Hola a todos, nosotros somos de la Universidad del Tolima, somos el primer semestre de Administración Financieras. Hoy vamos a hablar sobre de la materia de pensamiento humano. Vamos a hablar un poco de inteligencia, vamos a hablar un poco de metaconocimiento y los contenidos vamos a tocar sobre la introducción, estructuras de la mente, estudios de la inteligencia y también vamos a hablar de inteligencia múltiple y metaconocimiento. Entonces, vamos a iniciar con la introducción. Bueno, en la introducción encontramos que el objetivo de nuestra presentación es definir el concepto, suposiciones o características en todo lo que envuelve la inteligencia. Y entre esa inteligencia encontramos las inteligencias múltiples y también el metaconocimiento, que esto lo vamos a ir explicando de qué forma lo aplicamos en la disciplina de la administración financiera. Uno de esos ejemplos de las inteligencias múltiples son la inteligencia verbal o lingüística, la lógica matemática, la visual espacial, la corporal kinestésica, la musical o rítmica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Entonces, en la inteligencia hay dos suposiciones. La primera se define como una capacidad que posee cualquier persona y en la segunda define como un instrumento estándar en todas las personas. Se concluye la inteligencia como todo ser humano posee la capacidad general única sin importar cómo se defina raza, color, credo, cultura, siempre puede medirse mediante instrumentos estándar. Entonces, la inteligencia, según Gartner, se mide por la capacidad de resolver problemas. Según Serra, es una cualidad psíquica de una persona para realizar actividades. Y según Diego González, incluye el funcionamiento cognitivo igualando la capacidad intelectual. Entonces definimos que inteligencia es igual que capacidad, según Petrovsky. Dice que la inteligencia es igual a la capacidad de la persona para adquirir conocimientos, habilidades y hábitos. En la capacidad cognitiva encontramos los conocimientos que son adquiridos en el diario aprender, la inteligencia como una cualidad estándar, las habilidades que se definen como las acciones que realiza una persona con facilidad y correctamente, y los hábitos que son prácticas diarias de una persona. Entonces, la inteligencia estudia varias fases, como lo son la contextualización, las teorías legas, el preludio de estudios psicométricos, pluralización, estudios psicométricos y jerarquización. Bueno, continuando el estudio de legas, bueno, en esta fase hubo una definición, no hubo una definición científica. Por ende, la gente definía los conceptos de forma empírica y, sin embargo, Hobbes define que el proceso mental es como un resultado del movimiento de los átomos del cerebro activados por los movimientos externos del mundo real, ¿sí? Entonces, entendemos que en estudios legas no había una definición clara, sino que había una definición empíricamente. En estudios psicométricos se da el inicio a mitad del siglo XIX y en esto posee unas características que la inteligencia empieza a definirse de manera técnica. Se crean pruebas donde pudiera medirse la inteligencia, establecen la psicología como una ciencia, como una disciplina del estudio. También el proceso de información empieza a salir
como una contribución de las leyes generales del conocimiento humano. El enfoque psicométricos, cuando hablamos de enfoques psicométricos, ya hay una evolución de poderes mentales. Ya en esto involucra lo que es el lenguaje y la abstracción. Y esto se da al inicio del siglo XX, donde ya diseñan las primeras pruebas de inteligencia para identificar los niños retardados y los niños normales. Ya, o sea, hay un diseño de pruebas, ya empiezan a clasificar los niños. También hay un desarrollo técnico, técnicas para valorar a la gente con fines específicas, ya empiezan a clasificar los niños, los jóvenes, de diferentes saberes, ya sea en la primaria, en preescolar, en bachilleres, también los cargos organizacionales, ya las empresas, en este caso de administración financiera, ya empiezan a organizar quién es el gerente, el secretario, en diferentes tareas ya empiezan a mirar cuáles son sus enfoques, sus fortalezas. También es importante analizar que en los militares, que para ser un militar tiene que hacer un enfoque, un estudio de psicológico, si esa persona es apto para ejercer la profesión. También seguimos hablando de la jerarquización. Ya en esta hay una primera generación de psicólogos de la inteligencia. Es cuando ya definen que la inteligencia es una capacidad general única para formar conceptos y resolver qué problema. Entonces ya ahí definen, como mi compañera decía, que la inteligencia que es igual a que una capacidad, pero una capacidad que tiene un individuo que es por ende es único para resolver ¿qué? El problema. Ya en esto hay una prueba, realizan un conjunto de pruebas para tener resultados de la inteligencia general. Cuando hablamos de la inteligencia general, pues existen varios factores que componente de la inteligencia, es decir, la estructura de la mente. Ya empiezan a estructurar la mente, ya empiezan a estudiar la capacidad cognitiva de una persona. Pluralización. Ya en ya empieza a involucrar varios factores o componentes. Lo que habíamos hablado anteriormente, la contribución de la estructura de la mente, ya empiezan a estudiar cómo está estructurado nuestros cerebros, consciente, el estado consciente, el estado preconsciente, el estado inconsciente. El estado consciente, todo lo que yo percibo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Un ejemplo que podemos decir que es en administración financiera es que ¿qué es un acto económico? Es algo, una actividad que yo desarrollo ¿para qué? Para satisfacer mis necesidades. Una actividad, yo planifico, yo organizo para poder solventar mis necesidades, ¿sí? Financieramente. Si nosotros relacionamos con la administración financiera. Ya el estado preconsciente ya es una idea, una acción, un evento que sucede espontáneamente. Inconscientemente hay pulsaciones, deseo innato, deseo de reprimidos, y otro factor resaltante también que son los hechos económicos, algo que yo hago un hecho de que yo tengo que comer, yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar ciertas cosas, ciertos servicios. Es un hecho que yo lo hago inconscientemente, o sea, yo me levanto, tengo que levantarme, tengo que comer, tengo que cocinar. Esos son hechos que se relacionan con la administración financiera. Cuando hablamos de la contextualización, la inteligencia depende de qué, de la cultura y la práctica social. Un ejemplo que podemos mirar, pues aquí una niña viva desarrollando su inteligencia a través de su cultura, ¿sí? De su propia ancestralidad. Entonces vemos que la inteligencia ya depende de las culturas y las prácticas sociales. Hay desarrollo de inteligencia mediante interacción del medio ambiente, ¿sí? La inteligencia depende de ciertas inclinaciones, potencialidades
de las oportunidades y limitaciones de la región. Ya en este ya depende, en cierta región se desarrolla cierta inteligencia que en otras regiones que no se desarrolla. Entonces ya según la teoría de Robert, la inteligencia está constituida por la sensibilidad que poseemos para reaccionar a los contenidos variables que nos rodean, ¿sí? Entonces, ya la inteligencia, ¿en qué está constituida? Por la sensibilidad en lo que nosotros poseemos, en los contenidos variables que nos rodea a través del espacio geográfico o físicamente. Cuando hablamos de la distribución, se centra en la relación de la persona. Ya aquí empiezan a desglosar de una manera, se enfoca en la persona del individuo con el objeto, ¿sí? Del objeto del ambiente. Ya en este caso, ya no hay un enfoque como cultural en los valores de un contexto de la cultura más general. Ya su característica es que se centra en un individuo, en el individuo. La inteligencia no termina en la piel, ya sino que abarca en herramientas, memoria documental, rol de conocidos. En herramientas ya podemos ver en papel, lápiz, computadora, donde yo empiezo a desarrollar, escribir, elaborar ciertas escrituras en el cual yo hago con lo que yo sé. Ya memoria documental ya empiezo a formarme en la parte de los archivos contenidos de multimedia, cuadernos, diario, bibliografía, etcétera. Ya entre el rol de conocido, entre compañeros de oficina, colegas de profesión, ya entre compañeros ya voy desarrollando ciertas habilidades y que yo no sé, voy adquiriendo a través de mis amigos más cercanos. Entonces, se puede decir que la inteligencia se mide mediante habilidades y flexibilidad de cada individuo, ¿sí? En esta distribución. Bueno, entre las inteligencias múltiples encontramos 8 inteligencias. Entre esas están la verbal o lingüística, que es valerse del uso del lenguaje para expresar las ideas, para expresar nuestros sentimientos o para persuadir a otros. En la lógica matemática se encuentra el razonamiento, el pensamiento lógico, el manejo de problemas matemáticos. En la visual espacial podemos encontrar allí que es crear o interpretar imágenes con pensamiento en 3 dimensiones. La corporal o la kinestésica es la que se siente y expresa de forma corporal, realizando todos sus trabajos manualmente. En la música, en la musical o rítmica, es la de crear o sentir un ritmo para expresar un estado emocional, detectando y analizando las diferentes. En la interpersonal es la que tenemos con las demás personas, que comprende los sentimientos, necesidades y propósitos de los demás. La interpersonal encontramos que, que es la, perdón, la interpersonal. La intrapersonal encontramos que es la consigo mismo, que comprende su yo interior, sus pensamientos y sus emociones muy claramente. En la naturalista encontramos que comprende patrones, la clasificación y el comportamiento de la naturaleza. Bueno, allí, además de esto, encontramos el metaconocimiento. ¿Qué es el metaconocimiento? El metaconocimiento encontramos que es la conciencia que las personas tienen sobre sus diversos tipos de saber o su actividad cognitiva. En cuanto a eso, podemos mencionar de que el metaconocimiento se puede dar por hechos, sucesos, procedimientos o principios. Ese saber que tenemos es instinto o en parte, pero también se puede y se debe enseñar. Entonces, allí es donde podemos compartir ese conocimiento que tenemos a otras personas y allí es donde nosotros aprendemos y la otra persona también aprende. Este metaconocimiento es autorregulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es
el conocimiento no se imparte en totalidad, sino que son seleccionados estos conocimientos. Para mencionar algo, Novak de 1988 menciona: el aprender sobre la naturaleza y la estructura del conocimiento ayuda a los estudiantes a entender cómo se aprende, y el conocimiento sobre el aprendizaje nos sirve para cómo se construye el nuevo conocimiento en los seres humanos. Allí vemos a mano derecha una imagen donde se está desarrollando el aprendizaje con la comunidad Wiwa. Bueno, decimos que con el metaconocimiento se pueden generar una actividad que se desarrolla y esta a su vez se planifica y se controla en una población. También decimos que existen dos formas de conocimiento. Una es el conocimiento por medio de la verbalización, es donde el sujeto debe vocalizar y organizar sus ideas para poderlas transmitir y que de esta manera sea coherente y entendible a las demás personas. La otra es la práctica, es cuando la persona realiza alguna actividad o acción a la que estamos conociendo, como un ejemplo de ello es saber nadar o saber tejer. También decimos que hay tres tipos de autorregulación. La regulación autónoma. Esta consiste cuando yo regulo mis conocimientos de manera personal, los aprendo de manera personal. La otra es la regulación activa. Es cuando voy construyendo continuamente mi conocimiento. Y la regulación consciente e inconsciente. Es donde reflexionamos mentalmente acerca de nuestro conocimiento, cómo lo estamos haciendo. Y esta a su vez también tiene estos aspectos. Por ejemplo, para la forma consciente es cuando soy capaz de escribir lo que pienso, cuando identifico las estrategias y organizo mis ideas y sé identificar qué método puedo aplicar en la solución de algún problema. En la parte de lo inconsciente es lo contrario, es cuando carecen de un plan de acción en donde no se evalúan las estrategias y no reflexionamos acerca de nuestras falencias. Bueno, continuamos con los tres tipos de conocimientos sobre fenómenos psicológicos. Entonces miramos ahí, analizamos que el conocimiento sobre todo es un mental interno, conocimiento sobre el propio conocimiento sobre los diferentes procesos mentales, lo que permite planificar las actividades cognitivas, el conocimiento sobre relaciones de los procesos mentales entre sí, son conocimientos que permiten orientar las estrategias cognitivas. Saber que uno recuerda mejor las palabras que los números, saber que la organización de un texto en determinada manera facilita o dificulta el aprendizaje del contenido, saber que la realización de un esquema conceptual es un procedimiento que favorece la comprensión. Entonces, para finalizar, concluimos que el conocimiento de esa manera, a grosso modo, es general, que todo individuo ha desarrollado. Entonces, hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Muchísimas gracias por prestar atención a este video. Gracias.